Si el objetivo de la selección es entrar al Mundial, nunca lo va a campeonar. Si el objetivo de la selección es campeonar el Mundial, siempre va a entrar al Mundial. Entonces, es el nivel de objetivos que tú te pones, define tu nivel o tu capacidad de entrenamiento o la capacidad de entrenamiento que tienes que tener para poder construir ese objetivo. Entonces, el hábito, antes de ser un hábito de comportamiento, es un hábito de pensamiento. Entonces, cuando tú empiezas a construir nuevos hábitos, los hábitos empiezan a construir una nueva vida. Y las ventas son los programas de los empresarios exitosos. Cuando tú empiezas a instalar esos programas de venta en la mente de tu gente y en tu propia mente, lo que estás haciendo es dándole el conocimiento que pueda ejecutar los resultados. Bienvenidos a una nueva entrevista con la cultura tiburón y ventas con el tiburón. Hoy tenemos un invitado impresionante que seguramente todos ustedes ya conocerán y que lo habrán visto desarrollando no solamente negocios, sino fortaleciendo personas, empresarios, emprendedores, líderes de negocios, no solamente en todo este país, Perú, sino en todo el continente. Hoy tenemos a Orlando de Negri aquí con nosotros. Orlando, bienvenido, gracias. No solamente somos amigos, socios, sino que también somos como una gran familia. Y les tengo esta maravillosa presentación para el día de ustedes. Orlando es experto en programación neurolingüística, en negocios y empresario. Y sobre todo hoy ha potenciado la habilidad de muchísimas personas, no solamente vendedores, sino muchísimas personas, miles de personas en todo este continente, haciendo que crezcan mucho más, que se desarrollen como personas y sin duda que disparen sus resultados, porque al final de cuentas todo tiene un bonito propósito y ya se van a enterar también de un maravilloso evento. Así que Orlando, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista. Muchas gracias, Tiburón. Para mí es un placer estar acá contigo. ¿Cómo se nota que eres un gran vendedor para venderme de esa manera? En este inicio, para mí, pues obviamente es un enorme placer estar contigo. Somos amigos, estamos en rumbos muy parecidos, enfocados en ayudar a la gente a mejorar su productividad, a crecer. Y pues qué bueno que se dé este espacio para que podamos conversar y ayudar lo más que se pueda. Y sobre todo, pues enfocar las energías para este tremendo y poderoso entrenamiento de ventas que se viene nadando con tiburones, que me encanta. No se lo pueden perder porque viene un maravilloso evento, 100% de aprendizaje en ventas y sobre todo en negocios. Así que aquí tenemos Orlando, tenemos muchas preguntas para ti. Hemos lanzado comunicaciones a la comunidad de que te vamos a entrevistar y nos han hecho cientos de preguntas y honestamente hemos resumido muchas de esas que creo que son importantes. Orlando, tengo una gran pregunta para ti porque muchos me lo preguntan. Aparte de la importancia sobre la programación neurolingüística para el desarrollo de una persona, ¿qué te llevó a ti a entrar en este mundo de la programación neurolingüística y cuál fue el propósito y la verdadera razón por la que hoy te dedicas a eso? Qué pregunta tan dura y tan bonita a la misma vez, porque de hecho yo considero y creo que uno de los patrones de comportamiento de la gente que se dedica al mundo del crecimiento personal, llámese Tony Robbins o otros, Joe Dispenza, quien tú quieras, ¿no? Brian Weiss, Maritza Pierce, etcétera, la mayoría han tenido que pasar por retos muy grandes en su vida para cuestionarse a sí mismo y decir, oye, ¿por qué existo? ¿No? ¿Por Correcto. qué aguanto esto? ¿Por qué tengo que pasar por estas experiencias? Y de hecho, como te comentaba, ¿no? Pasar por un momento muy intenso de dolor, un momento muy complejo, y yo creo que en esos momentos de dolor es en donde una persona se reinventa. Y primero utilicé la programación neurolingüística para reinventarme a mí mismo, o sea, para ayudarme a pasar por experiencias complejas. Algunos saben que fui militar, y de hecho eso tiene que ver también, en donde tuve que pasar por niveles muy altos de presión. Y llega un momento en la vida en donde tú dices, ya no quiero seguir sintiendo lo que estoy sintiendo y tengo que hacer algo. Había probado muchas cosas, no voy a mencionar, digamos, qué cosas, porque ahí la gente se empieza a ofender, pero había mencionado, pero perdón, había pasado por un montón de experiencias y después de conocer a Tony Robbins en uno de sus entrenamientos, me di cuenta que lo que yo quería aprender era la estrategia del comportamiento, la ciencia del comportamiento. Y la que más se situaba en ese concepto era la programación neurolingüística y la hipnosis. Y ahí fue cuando digo, ok, tengo que llevar estos entrenamientos más seguidos y me certifico como entrenador, más que nada para mí, para sanar, pero eso despertó un hambre y un poder en mí muy fuerte. Y así es como empieza mi carrera como coach. Me encanta lo que tú mencionas, Orlando, porque de alguna manera también yo en alguna época de mi vida pasé diferentes procesos, tuve una caída muy grande y yo llevé un proceso de programación neurolingüística y de ahí empezó mi nuevo camino de crecimiento.
y muchos no lo entienden, yo no lo entendía, no entendía que era programación neurolingüística, no entendía el poder de nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones, sobre todo el cambiar nuestra mentalidad y sanar cosas internas también. Qué interesante lo que tú dices, porque hoy por hoy, por lo menos, he conocido muchísimas personas que han pasado este proceso y siguen un camino de crecimiento, ¿no? De hecho, eso es interesante. Tengo otra pregunta para ti, Orlando, porque creo que esto es importante. ¿Por qué tú consideras que toda persona, todo profesional, todo líder de negocios o cualquier persona en este mundo debería pasar un proceso de programación neurolingüística y sobre todo por qué los vendedores, personas que se dedican estrictamente en el campo de las ventas, dedicarse a aprender de programación neurolingüística, a formarse en eso y a cultivar un camino de aprendizaje o habilidad en esta área? Mira, una respuesta muy sencilla. Vámonos a los números. El 50%, según el INEIN, el 50% de las empresas en el Perú quiebran antes de los 2 primeros años. ¿Ok? Y muchas de esas rupturas empresariales tienen que ver con la gestión emocional. Es decir, con la poca capacidad de las personas de pasar por momentos de máximo nivel de presión y ejercer resiliencia para construir grandes resultados. Cuando hablamos de emprendimiento o cuando hablamos de dinero, ¿ok? Agarras muchos nervios. Las personas cuando están muy conectadas con el dinero empiezan a ser más vulnerables, ¿ok? Te presto plata, ¿por qué no me pagas? Empiezan los problemas, ¿no? Pedí prestado para el banco, no le puedo pagar, máximo nivel de pánico. Y el dinero es una de las cosas que reta emocionalmente al ser humano de una manera muy potente. Y cuando tú estás construyendo el empresariado, primero estás construyendo un proceso de inteligencia emocional, un proceso en donde nuevos comportamientos tienen que ser instalados en tu cuerpo para que puedas romper con la resistencia que la misma... Orlando, un poco de lo que tú mencionabas a mí me encanta porque de hecho cualquier persona que pasa por un proceso de programación neurolingüística probablemente empieza, como tú dices, en algún momento a controlar sus emociones, a tener mayor resiliencia, tolerancia a la frustración y empieza a soportar toda esta presión que generan los negocios. Y creo que eso es uno de de las áreas más importantes o de las competencias más importantes que tiene todo emprendedor o todo empresario, saber soportar la presión y la tolerancia, la frustración, adquirir carácter y muchas cosas. ¿Cómo para ti, por qué para ti los vendedores, personas que se dedican en el campo de las ventas y todo profesional en general o empresario o emprendedor que se dedica a crear negocios y los negocios están basados en ventas, debería pasar por un proceso de programación neurolingüística? Mira, es una pregunta potente, ¿ok? Porque de hecho, cuando tú estás creciendo en el mundo de las ventas o de los negocios, ¿ok? Estás realmente creciendo en el mundo de las relaciones, ¿ok? A mayor relaciones, a mayor capacidad de generar nuevas relaciones, mayor capacidad de generar mejores negocios, mejores ventas, etcétera. Tú eres Correcto. vendedor, sabes muy bien que las relaciones es una parte fundamental y clave para el éxito de Total. cualquier proceso comercial o de cualquier crecimiento empresarial. Y a la misma vez nosotros tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos, porque tenemos que enfrentar la ansiedad del día a día, los problemas, los obstáculos que suceden. Y la gente que no tiene la capacidad de poder gestionarse o autogestionarse emocionalmente, termina quebrando empresas. El INEIN tiene una estadística muy potente en donde dice que antes de los 2 años, el 50% de las empresas fracasan. Y eso tiene que ver con inteligencia emocional, ¿ok? Y cuando nosotros definimos qué es inteligencia emocional, la definimos como la capacidad de reconocer, gestionar, ¿ok? Y entender las emociones, tuyas como las de otras personas, ¿ok? Y cuando hablamos de las emociones, y esto es algo que a mí me gusta compartir mucho, ¿cuándo fue en secundaria, en primaria o en la universidad en donde te enseñaron lo que era el miedo, lo que era la cólera, lo que era la tristeza? Nunca te lo enseñaron. Entonces, cuando tú te pones a un nivel de presión, de máxima presión o de máximo rendimiento, en donde te haces el líder de un negocio, en donde tienes que tomar decisiones fuertes, tienes que aprender a autogestionarte y a construir relaciones, obviamente tienes que ir a entrenar tus emociones y tu mente, a desarrollar tu inteligencia emocional, porque es la clave principal del éxito en cualquier cosa en tu vida. Si tú no puedes autogestionar tus emociones, ni pareja vas a tener, ni negocio, ni vas a poder vender bien. ¿Por qué? Porque vas a reaccionar a cómo te sientes en vez de entender el por qué te sientes así y cómo poder cambiar esas emociones para aumentar tu productividad y mejorar el resultado. Por eso yo creo que la programación neurolingüística y también la hipnosis juegan un rol fundamental para ayudar a las personas a incrementar su inteligencia emocional
tener mejores relaciones y como consecuencia mejores resultados en negocios, mejores resultados en ventas y mejores resultados en la familia o en la pareja, ¿no? De todas maneras, porque sin duda, y hoy que tú y yo trabajamos también con personas que se dedican al mundo de las ventas, honestamente hemos sido conscientes de que una de las deficiencias más grandes o debilidades más grandes de un vendedor es no tolerar el no, no tolerar el fracaso, no tolerar la frustración o esta presión o estos cambios en los negocios o esta estacionalidad muchas veces que hay. Entonces nos frustramos, nos hundimos, creemos que esto no es para nosotros y al final pues fracasamos sobre eso porque no seguimos avanzando. Y me encanta lo que tú dices, Orlando, porque creo que estamos súper conectados con lo de la cultura tiburón, ¿no? Que la cultura tiburón no es una cultura solo basada en el aprendizaje de ventas, sino que es una cultura basada en el no detenerse. Y ese es el mensaje que siempre le digo a las personas. Probablemente algo que utilices, una estrategia que tengas, una forma de vender que tengas no te funciona, pero un verdadero tiburón no se detiene, se reinventa, no acepta probablemente los patrones de las personas o no se toman a pecho de repente las actitudes, no se toman a pecho los comportamientos de otra persona, sino que siguen adelante. A mí me pasó algo muy rápido de que tuvimos un cliente importante que tuvo muchos resultados, X razones, y dejó de pagarnos y nos dejó debiendo una deuda muy grande que afectó a la empresa. Sin embargo, si yo me concentraba personalmente en esa deuda, en tratar de solucionar eso, en concentrar todos mis días solamente en eso, probablemente me iba a hundir. E iba a hundir a mi equipo, e iba a hundir mi negocio, e iba a frenar. Entonces, simplemente con nosotros lo que hicimos fue sigamos avanzando en el proceso y creo que esto es parte de la programación neurolingüística, ¿no? No, por supuesto, y me encanta lo que dices porque hay que tomar acción masiva para que las cosas sucedan. Hay que ponerse a construir nuevos hábitos de comportamiento, nuevos objetivos, porque la vida no depende de un cliente, sino depende de tus comportamientos. Y por eso es que la programación neurolingüística juega ese rol fundamental, porque, claro, alrededor tuyo pueden pasar un montón de cosas. Un cliente que no cumple, a mí me pasó algo muy similar, un cliente que me pagó, digamos, casi $30.000 2 años después del servicio, ¿no? De 300 horas de coaching. Y 300 horas de coaching son 300 horas de mi tiempo, uno a uno. Y de tu Entonces, equipo. claro, y de mi equipo. No, esas eran 300 horas de mi tiempo, de sesiones, uno a uno. O sea, era muchísimo. Pero bueno, no cumplió, yo tuve que reinventarme y mi patrón de comportamiento de este no es un problema, esta es una oportunidad, esta es una parte, eso requiere que una parte de mí evolucione, este, hizo que esto se construya, o sea, se construyan nuevas oportunidades, nuevas opciones, y esto pasó a ser un ahorro. Me pagaron 2 años después y cuando llegó ese dinero era un dinero que, bueno, entró, qué rico, ya no se necesitaba tanto, pero bueno, siempre es rico recibir $30.000. Y, y sobre todo quiero contarte algo, ¿no? Puntualizando en la parte de la venta, que yo tengo un amigo, ¿ok? Que es un gran vendedor también, ¿ok? Y de hecho te conoce y ha ido a muchos de tus entrenamientos. Y él me decía algo que a mí me pareció súper power, ¿ya? Y se quedó grabado en mí y de hecho con esa información la comparto con mi equipo de ventas. Y él decía, mira, el no no es para ti. O sea, que no te lo tomes personal. El no es para ellos. Así que yo tengo que entender cuántas veces tiene que una persona rechazarse para encontrar la persona que se acepta a sí mismo. Me encanta. Entonces él decía, yo sé que detrás de 30 nos viene el primer sí. Así que cada vez que una persona me dice, no quiero esto, no me lo está diciendo a mí, se lo está negando a él. Entonces, en mi mente automáticamente son 30 personas que se niegan a sí mismo y una que se atreve a aceptarse. 30 personas que se niegan a sí mismo y una que se atreve a aceptarse. Entonces, cada no se convierte para mí en tengo que ir por la siguiente, porque apenas llega a la 30, viene la venta. Me encanta lo que dices, me encantó esa frase, quédense con eso. El no no es para ti, sino es que la persona se lo dice a sí mismo. Qué maravillosa frase y qué bonito porque, de hecho, no sé si será la misma persona, pero alguien también en algún momento me dijo, Daniel, cuando yo empecé este camino de ventas, tenía un gran jefe en su momento, hace muchos años, y me decía, no te tomes a pecho los no, me dice, porque al final de cuentas, detrás de un no siempre hay un sí. Sin embargo, me dice, no es tu problema, probablemente no es que hayas hecho mal tu proceso, no es que hayas comunicado mal lo que vendes, sino porque probablemente la persona no puede romper con sus miedos internos, no puede romper con sus propios patrones, no puede romper con su propia negatividad y ya no es un tema tuyo, es un tema interno de la persona. Y hay personas, y sabemos por lo menos en Latinoamérica, que muchas personas no llegan a crecer o no llegan a ese nivel de éxito que quieren en cualquier área de su vida, simplemente porque no se atreven, no porque alguien no les supo demostrar el por qué eso era importante. Y eso es interesante. Entonces,
Creo que lo que tú has mencionado es algo maravilloso y ahí entra la programación neurolingüística, ¿no? No, por supuesto. Y en el mundo en el que yo me manejo, en donde yo doy el 1000% de mí para ayudar a las personas, me capacito todo el día para ayudar a las personas. Armo sistemas de crecimiento personal para que las personas tengan una mejor experiencia para poder crecer. En donde entreno a mi equipo, en donde estamos todos unidos, invertimos harto, hacemos lo mejor que podemos, hacemos eventos, etcétera, ¿ok? Y mejoramos constantemente nuestra comunicación. Cuando una persona dice que no, no lo está diciendo al esfuerzo de mi gente, ni a mi capacidad de ayudar, ni a la capacidad que tenemos de compartir. Es esa persona decidiendo en ese momento que todavía no es un momento. Entonces, yo como comunicador o como entrenador de PNL puedo influenciar de cierta manera para ayudarlo a pensar, pero al final la decisión de compra es una batalla de uno mismo, ¿no? Entonces, por eso, para mí una de las cosas más importantes es, oye, tú encárgate de hacer tu 100%, de ir al máximo, influenciar todo lo que tú puedas, comunicar, darle la información que el cliente necesita, ponerle el camino para que pueda tomar la decisión y el cliente tomará la decisión. Y al final todo esto es matemáticas. Si 30 personas te dicen que no, una te va a decir que sí. Entonces, si quieres meter a 100 personas en un lugar, tienes que meter a 30 por 100. Totalmente. Y Así al es. final las ventas es una regla de números. Orlando, qué maravilloso. Y cuéntanos un poquito de cuál es tu o cuál ha sido la mejor estrategia que tú has tenido en tu negocio, porque tú también manejas diferentes operaciones y unidades de negocio. ¿Cuál ha sido la mejor estrategia que has utilizado como ventas para poder lograr el éxito que hoy tienes? Porque probablemente muchas personas solo ven lo que ven a través de las redes sociales, pero no llegan a visualizar el camino de éxito que has construido y todo el proceso que has pasado. ¿Cuál para ti ha sido esa estrategia fundamental que te permitió tanto a ti a tener ese éxito como al equipo que tú tienes? Mira, primero, tomar acción masiva. O sea, en la vida nada ocurre si no te estás moviendo. Tienes que moverte al máximo. Y para moverte al máximo, tienes que tener un objetivo que te apasione, que te despierte, que haga que tu cuerpo vibre. Yo tengo 5 pilares principales que, con los cuales yo defino la transformación completa de una persona. Primero, los objetivos que te pones. Si los objetivos te limitan, vas a crecer poco. Si los objetivos te exigen mucho de ti, vas a crecer mucho. Por ejemplo, el caso de la selección peruana, con mucho respeto a todos los jugadores, ¿no? Si el objetivo de la selección es entrar al Mundial, nunca lo va a campeonar. Si el objetivo de la selección es campeonar el Mundial, siempre va a entrar al Mundial. Entonces, es el nivel de objetivos que tú te pones, define tu nivel o tu capacidad de entrenamiento o la capacidad de entrenamiento que tienes que tener para poder construir ese objetivo. Entonces, Maravilloso. primero, ponte un objetivo que te rete, ¿no? Que te haga Sí. tener hambre. Segundo, los valores, la forma en cómo vas a valorar las cosas para tomar las decisiones. Si tú quieres que la selección campeone un mundial, ¿cómo tenemos que valorar el esfuerzo, la inversión en el jugador peruano? Desde las canteras, desde los inicios, desde la alimentación, desde la economía, desde la educación, desde un montón de cosas que tenemos que valorar para que el objetivo de campeonar el mundial sea posible. Número 3, las creencias. Si yo pongo como objetivo en la selección campeonar el mundial y luego se levantan 30 millones de peruanos a decir que eso es imposible, que es ridículo, que el peruano no puede, etcétera, ahí están, pues. Sus creencias son las que están creando la realidad. Maravilloso. Entonces tenemos que cambiar esas creencias, modificar los programas que están construyendo la realidad constante. Es, digamos, programación neurolingüística básica o neurociencia básica, entender que las creencias crean los pensamientos las emociones, los comportamientos realidad y a esa realidad la vuelves una experiencia. Entonces se convierte en una creencia nuevamente y está el círculo completo. Entonces, objetivos, valores, creencias. Cuarto, hábitos. ¿Cuáles son los comportamientos que necesitas todos los días para que las cosas empiecen a suceder? El hábito, antes de ser un hábito de comportamiento, es un hábito de pensamiento. Entonces, cuando tú empiezas a construir nuevos hábitos, los hábitos empiezan a construir una nueva vida. Qué bonito. Y quinto, la estrategia. Para mí, el gran problema en muchos factores, en el crecimiento personal y en otras cosas en general, es la escasez de estrategia. Todo lo queremos hacer con motivación, pero la motivación no es lo único que existe. Así es. Existe también la disciplina, existen otras cosas. Totalmente. Y uno tiene que aprender a construir estrategias en el camino, porque sin estrategias las cosas no van a ocurrir, ¿no? Me hace recordar a la guerra de los 7 días, ¿no? En donde se utilizó la estrategia para que
un país con poco nivel o con poco poder militar termine ganándole a un país que tenía mucho nivel militar con estrategia. Se juntaron los aviones, hicieron parecer de que era un avión comercial y se bajaron las pistas de despegue y el otro país no se pudo defender de forma con aviones. Ujú. Entonces, la estrategia es fundamental en un proceso para tener el éxito, pero la estrategia no la vas a aprender de un momento a otro, la estrategia la vas a aprender a través de la experiencia y por eso tomar acción masiva y modelar a la gente que ya consiguió los resultados. Por eso es tan importante los eventos como nadando con los tiburones o nadando con tiburones, porque estás yendo a aprender primero de la gente que está teniendo el coraje de hacer un evento como el que estás haciendo. Un Maravilloso. evento grande, fuerte, en donde vas a meter a mucha gente que, pues que tiene la información y que tiene la experiencia y que la quiere compartir. Y número dos, la gente que está yendo y tú somos personas que han pasado por cierta experiencia y han pasado por muchas dificultades que a pesar de lo duro que fue, se tomaron decisiones para conseguir resultados. Y eso es lo que quiere escuchar la gente. Cómo desde lo que siento, a veces no sentirme suficiente, puedo encontrar formas de conseguir resultados, desde la estrategia, desde la motivación y desde las ventas, que es parte de la estrategia, ¿no? Y qué interesante, porque es cierto, no todo solamente es manejo interno, sino que también tiene que haber estrategia, sino de lo contrario no nos adaptamos al cambio. Y algo que tú mencionaste a mí me gusta mucho, y es el hecho de que tenemos que creer. Y eso es una de las cosas que a veces nos pasa a todos, que a veces no creemos que somos lo suficientemente buenos como para lograr algo o que no tenemos el conocimiento suficiente para lograrlo. Y honestamente creo que todos podemos adquirir ese nivel de conocimiento, Claro, sino que tiene que partir por un hábito de aprendizaje. No mucho de lo que aprendemos se aprende en la cancha, se aprende el día a día y te reinventas todos los días hasta que encuentras tu propia fórmula. Ese es el trabajo. Yo he visto personas y vendedores que se han frustrado y se han caído porque no han decidido reinventarse. Y todos, tanto tú, yo te conozco y conozco todo tu equipo y conozco todo el trabajo que hacen y tantas veces que se han reinventado que encontraron también su propia fórmula. Y eso es maravilloso y gracias por lo del evento Nadando con Tiburones, porque se trata de compartir y detrás de todo esto hay un trabajo enorme que pocos suelen visualizar. Realmente es un trabajo gigante y a mí me encanta. Orlando, tengo otra pregunta para ti. Y creo que esta pregunta puede marcar un antes y un después en muchas cosas. ¿Por qué para ti es importante que el equipo de ventas que tú tienes o todo el equipo de trabajo que tú tienes se forme en esta habilidad de ventas como tal? Porque para ti, en los negocios y detrás de las ventas, ¿cuál es también la habilidad más importante que tú consideras que debe tener un vendedor y un líder? mira, qué buena pregunta. Hay dos cosas que quiero puntualizar para darte una buena respuesta al nivel de esa pregunta. Y es que imagina el ser humano o mira el ser humano como una computadora, ¿ya? Algunos están familiarizados con este juego, Counter, ¿cierto? Muchos años. Todos los que están escuchando, de hecho, alguna vez han escuchado hablar de Counter. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Esa computadora tiene la capacidad de ser útil para que tú puedas jugar Counter? ¿Sí o no? Obviamente que sí, ¿ok? Pero si no está instalado el programa, ¿puedes jugar Counter? No. Exacto. Entonces, la capacidad la tiene, pero el programa no. Entonces, el programa es el conocimiento. Si tú no le instalas el programa en la computadora no va a ejecutar el juego. Y las ventas son los programas de los empresarios exitosos. Cuando tú empiezas a instalar esos programas de venta en la mente de tu gente y en tu propia mente, lo que estás haciendo es dándole el conocimiento que pueda ejecutar los resultados. Si no estoy ejecutando el resultado y no estoy teniendo el resultado, no es porque la computadora no tenga la capacidad, es porque no se ha instalado el programa. Así de sencillo es. Entonces las ventas se tienen que instalar todos los años una y otra vez y actualizarse una y otra vez porque las versiones van cambiando, la gente va cambiando, lo que era importante el año pasado, este año no es importante, el cerebro va cambiando, las emociones van cambiando y todo va cambiando y constantemente tienes que ir actualizando el programa una y otra vez, porque si no actualizas el programa, deja de ser compatible y el vendedor deja de tener el resultado. Es tan sencillo como eso. Si tú ves a las empresas más grandes del mundo, ¿ok?
son empresas que tienen las fuerzas de ventas más grandes del mundo y más capacitadas. Entonces, ¿por qué yo me voy a poner en el plan de no capacitar a mi gente en ventas si es que entiendo de que eso es fundamental para que se logre el resultado? ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo de que juegue Counter si no le he instalado el programa en su computadora? ¿Cómo le voy a exigir a mi colaborador de que sea un extraordinario vendedor si no lo estoy capacitando para eso? Eso es uno, ¿no? Y lo otro es que una de las habilidades que tiene que tener una persona para tener éxito, o un vendedor para tener muchísimo éxito, ¿ok? Es coraje, Me encanta. es determinación, es decir, ir al campo con hambre, tener objetivos, ganas de tragarse el mundo, ganas de conquistar el mundo, ganas de construir grandes cosas. ¿Por qué? Porque es la única forma. Es como mandar a un soldado a la guerra con miedo. No hay forma. Claro. Tiene que ir el pata con el cuchillo en la boca con ganas de, pues, hacer una gran parrilla. Un poco cruel, pero bueno. Entonces, igual es el mundo de las ventas. El vendedor tiene que salir queriendo comerse el mundo, queriendo conquistar el planeta. Ok, eso es Qué, para mí. qué interesante, lo que tú has dicho me gusta mucho porque es coraje, coraje, coraje. Creo que todas aquellas personas, no he conocido un empresario de éxito que no tenga coraje. Tú has dado en el clavo con una palabra muy fuerte que es el coraje, porque creo que hay dos maneras de vivir en este mundo, ¿no? Con coraje o cobardía, y cada persona decide con cuál vivirla. Y honestamente muchas personas que deciden vivir en cobardía llegan a arrepentirse de no haber tomado decisiones en su momento en su vida, y creo que todos estamos siempre a tiempo de tomar decisiones. Si no suceden las cosas, pues no pasó nada, por lo menos tuviste el coraje. En algún momento alguien me dijo, Daniel, pero en algún momento no, pero ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué haces estas cosas? ¿Para qué te arriesgas tanto? ¿Para qué esto? Si igual las cosas no te están funcionando en su momento. Y luego no importa, porque igual me siento orgulloso de haber tenido el coraje de haber tomado las cosas y las riendas de esto por mí mismo y de haber tenido los pantalones para hacer algo que probablemente la mayoría no está dispuesta a hacer. Y no porque no quieran hacerlo, porque cada uno elige su propio camino, pero muchas veces todos soñamos con cosas grandes o todos soñamos con hacer algo diferente y no lo hacemos porque tenemos ese miedo. Entonces esas cosas son importantes, el coraje, hay que enfrentar la vida siempre con coraje, con determinación, con valentía, con fortaleza mental. Pero a mí me gusta mucho la programación neurolingüística, Orlando, y honestamente quiero ser consciente y decirte esto. Yo nunca había admirado tanto la programación neurolingüística hasta que te conocí. Por más que había visto a grandes exponentes como Tony Robbins y muchas personas, hasta que te vi, porque conozco tu manejo, emociones, conozco cómo trabajas con tu equipo, conozco cómo trabajas con las personas. He visto, y para quienes no lo sepan y quienes no hayan disfrutado un maravilloso entrenamiento con Orlando, un evento o un entrenamiento, un coaching personalizado, realmente yo he visto, Orlando, cómo a personas que probablemente no podían hablar, que no podían expresarse, los has hecho hablar en tan solo segundos, en tan solo minutos, los has hecho soltar todo lo que tenían y que probablemente esas personas durante toda una vida no pudieron hacerlo. Y eso es una de las cosas que yo más admiro. Y he conocido personas que han sido entrenadas por ti, que han cambiado su vida y me dicen, Daniel, o sea, lo que Orlando hizo conmigo realmente no lo pudo hacer nadie, no lo ha hecho ni mi familia y no me ha inspirado de esa manera. Y eso es una de las variables y una de las cosas por las cuales yo te admiro, Orlando, más allá de tu capacidad como persona, tu inteligencia, tu capacidad como empresario y esa valentía que siempre tienes para enfrentar la vida. Pero yo tengo dos últimas preguntas que creo que, y siempre guardo las últimas preguntas y las mejores siempre para el final, que van a marcar una historia diferente. ¿Cómo haces tú para tolerar toda esa resistencia al cambio y para seguir manteniéndote firme, alegre, audaz, voraz? No sé si existe esa palabra o no, pero realmente cómo haces para mantenerte en ese nivel de energía, porque Orlando, o sea, escúchenme acá todos, y esto es importante. Tú puedes ver a Orlando a las 5 de la mañana y tú lo puedes ver a Orlando a las 3 de la mañana y en todas horas está con el mismo nivel de energía, con la misma capacidad, con el mismo nivel de fuerza. Y yo una vez le pregunté, y creo que te lo pregunté, o sea, ¿no te cansas, Orlando? O sea, para ti, o sea, es como si tuvieras o sea, algo que te inyecta en la vena todo el día de adrenalina, porque eso creo que es una de las cosas más importantes del éxito también, mantener un nivel de energía, y eso es lo que le he dicho a muchos vendedores, el éxito depende de tu capacidad para mantener una energía con tu cliente y para demostrar esa confianza, porque al final, ¿cómo mantenemos esa energía durante todo el día? Sí, mira,
Primero, muchas gracias por todo lo que has dicho. Yo también te tengo mucha admiración y gracias por compartirlo. Y quiero, antes de responderte esto, quiero expresar algo de lo que estábamos conversando hace un rato y es, ¿cuál es la gran diferencia entre la cobardía, ¿ok? La cobardía y el coraje. Hay dos cosas, hay una cosa que es igual y una cosa que es diferente. Los dos tienen la misma emoción, pero los dos tienen un resultado diferente. Cuando, cuando hablamos de cobardía y cuando hablamos de coraje, las dos son comportamientos. Yo actúo con cobardía o actúo con coraje, pero los dos sentimos miedo. Interesante. Pero el resultado es diferente. Entonces, tú puedes decidir cómo vas a construir un resultado, pero actúes con cobardía o actúes con coraje, los dos parten del miedo, porque no puede existir cobardía ni tampoco coraje si el miedo no está presente. Entonces, el miedo es el núcleo, pero lo que sucede es lo que tú decides. Y para ti, ¿qué es el miedo? Y para todos los que nos están escuchando, y porque aquí la gente va a querer que tú sueltes todo lo que llevas dentro y que se los digas así, con todo, sin importar nada. Para ti, ¿qué es el miedo? Es amor distorsionado. Por eso una de mis frases, o la más importante de mis frases es el amor es todo, el miedo es nada. Porque el miedo es un sistema de supervivencia que el ser humano está utilizando para protegerse porque siente que hay un riesgo. Entonces, ese riesgo, para evitar el riesgo, ejecuta ciertos comportamientos. Entonces, es amor hacia ti mismo, pero está distorsionado porque hay momentos en donde no es falta de amor tomar el riesgo. Entonces, y aún así, por cuidarte a ti mismo, no lo tomas. Y ahí es en donde tú tienes que entrar a ver cuál es el programa o la experiencia que te está haciendo entender el miedo de esa manera. Y vamos a decirle algo a la gente. Y si es así, confírmamelo. Y creo que esto se te va a volver viral. Una persona que actúa con cobardía, porque detrás está el miedo, y eso lo entendimos perfecto. Detrás está el miedo, pero una persona que actúa con cobardía es porque al final no se ama a sí mismo. Es una persona que se está amando, pero está entendiendo mal el amor, ¿ok? Porque dentro de todo se está protegiendo, ¿ok? Por eso mismo, como se ama, se protege. Yo creo que todos nos amamos instintivamente. Yo sé que hay algunos que van a decir, no, el amor es emocional, del límbico, etcétera. Ya la teoría de Paul McClain, ¿no? Córtex, reptiliano y el límbico. Pero eso no es todo. O sea, eso fue hace 50 años. O sea, hoy día uno se puede dar cuenta de que el cerebro es mucho más complejo. Trasciende lo energético, trasciende lo espiritual, trasciende un montón de cosas. Entonces, el instinto es el programa espiritual, digamos, que el ser humano tiene para amarse automáticamente. Es supervivencia. Entonces, cuando tú actúas con cobardía, ¿ok? Estás actuando así porque tú crees que es el mejor recurso disponible en ese momento para cuidarte. Entonces, estás cuidándote. Y por eso es tan importante el conocimiento. Porque tú para dejar de actuar con cobardía tienes que adquirir nuevos conocimientos. Y la programación neurolingüística te enseña a conocerte a ti mismo, a entender de que, oye, ese conocimiento que estás teniendo, que está haciendo que actúes con cobardía, ¿ok? Es porque te quieres. Pero, ¿qué tal si cambiamos ese programa? Como te quieres, te arriesgas, porque tú puedes mucho más de lo que crees que puedes. Lo que falta es ese programa, el counter en la computadora, para que puedas explotar tu máximo potencial y conseguir grandes resultados. Entonces, yo creo que todos nos amamos a nosotros mismos, pero con ese amor no necesariamente vamos a formar una familia. Podremos construir una relación tóxica que parte de la necesidad y no del propósito. Entonces, por eso, para mí, el amor es todo. Y por eso también se viene Nadando con Tiburones muy pronto, porque Orlando va a compartir no solamente contigo, vendedor, sino con todos los que estén aquí ahí presentes, va a compartir algo impresionantemente importante para todos. Y vamos a salir programados de una manera diferente, con una mentalidad completamente distinta, y vamos a entender por qué el juego de las emociones, por qué la programación neurolingüística, por qué nuestra mentalidad, por qué nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro patrón, nuestros hábitos, todo esto que nos ha mencionado Orlando, realmente condicionan el éxito que podemos tener y transfieren ese nivel de energía a lo que nos está sucediendo en ese momento. Orlando, la última cosa que quiero que le digas a todo el mundo y con todo el corazón, porque tú has trabajado con cientos de personas, hermano, has trabajado con emprendedores, empresarios, líderes de negocio, empresarios de gran nivel, has trabajado con personas que recién están empezando también el camino profesional.
Y tú has trabajado con personas de todas las edades, porque yo sé que tú has trabajado con personas que pueden ir desde lo más joven hasta personas que probablemente ya pasaron toda una trayectoria de vida y has ayudado a que muchas personas salgan de esa crisis que probablemente tienen y empiecen un camino de éxito y también persigan un propósito. Me encanta lo que dice porque Orlando, y también tenemos próximamente, le vamos a contar un evento maravilloso de Lidera tu propósito junto a Orlando, organizado por Orlando y todo su maravilloso equipo. Y eso me gusta. Creo que en la vida todos tenemos que tener un propósito. Si no tienes un propósito, las cosas no se dan como realmente quieres. Tú que has trabajado con muchas personas, enfrentando sus propios miedos, haciendo que salgan de ese espacio, ¿qué mensaje le darías a todos hoy que te están escuchando para cambiar su vida? Porque yo quiero que, ¿qué haces? Porque hay alguien que me hizo una pregunta y te la quiero hacer porque quería una pregunta para ti y es una persona que me dijo, Daniel, hace 10 años o más que vengo persiguiendo un propósito y no lo encuentro. ¿Qué recomendación le darías? Mira, lo que te voy a decir, te lo voy a decir con mucho amor, con mucho cariño, ¿ya? Hace 15 años o hace 20 años, mi papá tenía muchos planes, muchas cosas que quería construir, muchas cosas que quería lograr, muchas preocupaciones, muchas ansiedades, muchas cosas que le gustaban. Tenía algunas creencias como el que dirán los demás, ¿no? Hoy día mi papá no está conmigo. Mi papá falleció. Y falleció su ansiedad, falleció su abundancia, falleció lo que quería conseguir, lo que dejó de conseguir, lo que le preocupaba, lo que no falleció, todo. Ahora está trascendido en otro plano, en un plano espiritual. Te vas a morir. Te vas a morir y la cuenta que no pagaste, la cuenta que sí pagaste, lo que dijo una persona, lo que dijo la otra, ese no tiene nada que ver con el propósito de tu vida. El propósito de tu vida tiene que ver con disfrutar tu vida. Disfrutar de los momentos incómodos, disfrutar de los momentos cómodos, disfrutar de lo que te toca, disfrutar de las relaciones que tienes alrededor, de la calidad de relaciones que estás construyendo. Disfruta de tu mamá, disfruta de tus hermanos, disfruta de tu hijo, disfruta de tu mascota, disfruta de tus compañeros, disfruta de la vida. Y mientras haces eso, construye masivamente el comportamiento que te va a ayudar a construir ese gran resultado. Porque tu principal propósito es ser fiel a ti mismo, amarte de verdad, conectarte contigo y que eso te va a permitir conectar con los demás. Lo demás, el conseguir los resultados, va a suceder. No es algo que no va a suceder. Ahorita te preocupa porque estás en el desarrollo, en el proceso. Para esa persona que dijo, ¿no? Hago todo lo que puedo y todavía no logro ese resultado. Tranquilo, pero estoy seguro que cada día que pasa eres mejor en lo que haces. Cada día que pasa estás más cerca, ¿ok? Y eso no va a ser tanto problema si te das cuenta que ya eres abundante, que tienes familia, que tienes a alguien a quien amar, alguien con quien compartir. Entonces, la vida no se trata de que tu foco sea la ansiedad por lo que no tienes, sino se trata de sentirte abundante por lo que tienes, mientras que todos los días decides de ser mejor, decides ser mejor en lo que estás haciendo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo te digo, Ferrari es una marca muy poderosa, ¿cierto? Ferrari podría competir hoy día con Volkswagen si es que solamente hubiera hecho un carro. No, ¿me entiendes? O sea, no importa lo poderoso que era Ferrari. Si Ferrari hubiera hecho un solo carro, hoy día el Volkswagen más simple sería mucho más fierro que ese primer Ferrari. Por motor, por velocidad, por todo. ¿Ok? Entonces, no hay forma de que seas peor todos los días. No hay forma. Pero para que puedas estar vigente y construir recursos y crecer todos los días tienes que evolucionar. Todos los días tienes que crecer, sin importar lo poco o lo mucho o lo muy talentoso que seas, todos los días eres mejor. Entonces, no te enfoques en lo que no tienes y en lo que te falta, enfócate en lo que quieres construir, en lo que quieres crear y aprende a valorar lo que ya tienes. Y desde ese estado de abundancia y de seguridad vas a salir a vender como un campeón o como una campeona, como un guerrero o una guerrera, porque no te falta nada. Esto es complemento. Y si te dicen que no, no importa. Mañana voy a ser mejor. Así de sencillo es. Impresionante. Y dijo algo que yo me lo grabo para siempre, Orlando. Muchas gracias por eso. En los 36 años de vida que tengo, no lo había escuchado y es, la manera más bonita de encontrar tu propósito es aprendiendo a ser leal contigo mismo. Acuérdate siempre de esa frase, Orlando. Impresionante. La voy a tener acá y me la voy a llevar para siempre.
Aprendamos a ser leales con nosotros mismos, aprendamos a valorarnos, aprendamos a querernos. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que nos dijo Orlando. Aprendamos a entender que el coraje y la cobardía tienen por detrás un miedo, pero lo que diferencia a una persona que tiene éxito de alguien que no la tiene es que simplemente enfrenta la vida con coraje. También tiene miedo, pero se arriesga. Sigue un paso adelante. Y no importa las cosas que sucedan en el camino, sigue un paso adelante. Porque al final disfrutar el proceso, como lo dijo Orlando también, esto es increíble. O sea, qué bonito encontrar un propósito mientras disfrutas el proceso, así las cosas se compliquen. Disfrutar de lo que haces, disfrutar de tu nuevo conocimiento, maravilloso. Y Orlando, todo esto lo vas a compartir en el evento Nadando con Tiburones, ¿de acuerdo? Por supuesto, y cosas que todavía no se han dicho. Eso es lo más impresionante, porque aquí solamente estamos hablando de ciertos conceptos, pero vamos a profundizar esto junto a Orlando de Negri en Nadando con Tiburones. Vamos a hacer prueba en vivo, vamos a hacer dinámica en vivo, vamos a ponerte a prueba a ti también para que tú puedas romper con todos esos patrones, miedos, inseguridades y todo lo que te está bloqueando para no llegar a ese nivel que tanto quieres, como lo dijo Orlando, porque tú tienes la misma capacidad, tú tienes la misma computadora, lo único que te falta es instalarte ese programa y demostrarte a ti mismo y de parte de nosotros que tú también lo puedes lograr. Así que atrévete a ir a este maravilloso evento Nadando con Tiburones. Gracias por esta maravillosa entrevista, Orlando. Gracias por lo que haces por el mundo, Orlando, porque honestamente, gracias porque haces lo que haces por las personas, porque muchos entenderán y creerán que esto es simplemente transferir un conocimiento a una persona. Esto va más allá, esto va más allá, esto va con un propósito de poder crear desarrollo, de poder crear sostenibilidad, de poder cambiar al mundo a través de nosotros como personas. Y eso es lo más increíble. Orlando ha pasado procesos impresionantes que ya nos va a contar en el evento próximamente y procesos que tú también tienes que pasar. Y va a ser un espacio no solamente de creencias, sino de magia también para tu vida. Así que te esperamos en el evento Nadando con Tiburones, te esperamos también en nuevas entrevistas para Cultura Tiburón y también estén muy atentos porque se vienen grandes noticias que vamos a crear junto a Orlando de Negri. Orlando, gracias por lo que haces por el mundo, gracias por mantenerte firme en lo que haces. Gracias por demostrar con tu propio conocimiento, tu propia habilidad y sobre todo tu persona lo que estás haciendo por las personas, porque al final esto lo haces para ayudar a más personas. No, y gracias por la entrevista y sobre todo gracias también por tremendo evento que le estás regalando a Perú. Ojalá que muchas personas, y estoy seguro que así va a ser, que muchas personas tomen conciencia de lo importante que es participar en un entrenamiento de ventas. Como lo dijo un gran amigo mío hace mucho tiempo, si no sabes vender, ni pareja vas a tener. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y recuerden, Orlando de Negri, el águila de nuestro continente, por favor. Orlando de Negri, el águila de nuestro continente, porque como alguna vez escuché, y esto es lo más interesante, esto es lo más interesante que escuché, que probablemente muchos también deben haber escuchado. Un águila vuela en lo más alto porque no se preocupa por lo que hacen los pájaros. Lo mismo decimos nosotros. Atrévete a ser un verdadero tiburón. Recuerda, en el mar hay muchos peces, pero depende de ti convertirte en un gran tiburón y nadar con esa determinación para no detenerte nunca y adaptarte al medio y al mercado. Orlando, muchísimas gracias a Sí. ti y a todo tu maravilloso equipo, a el Alpi Business Institute, así que maravilloso, a todo lo que está haciendo, al Congreso, y sobre todo al todo lo que se viene pues de aquí en adelante. Sigamos volando alto, como Sigamos dicen las grandes águilas, sigamos volando alto, sigamos inspirando a más personas y sigamos cambiando el mundo a través de la educación. Se les quiere, se les abraza, ya lo saben, y como dice el tiburón Daniel y su gran amigo el tiburón, siempre decimos porque ser vendedor es inevitable. Así que se les quiere y nos vemos en nuevas entrevistas. Cuídense.